Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas de la revista Ius Comitialis, editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy abordaremos un tema interesante relacionado con la libertad de expresión en el contexto electoral dentro de las redes sociales y también en relación a la infracción a la norma por opiniones de funcionarios públicos. Para lo cual tengo el gusto de poder conversar con el doctor Enrique José Chaires Velasco. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de hacer esta difusión. No, hombre, al contrario, gracias por atender el llamado. Antes de empezar con algunas preguntas que ya tengo aquí preparadas, voy a leer una breve síntesis curricular. Enrique José Chaires Velasco es licenciado en Derecho, maestro en Derecho por la Universidad de Colima, obteniendo mención honorífica, especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en Derecho adscrito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima en los programas de licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política y también del doctorado en Ciencias Sociales. Sus intereses académicos y de investigación son en temas de derechos fundamentales, derechos político-electorales, democracia, libertad de expresión y comunicación política. Pero también es autor del artículo titulado Funcionarios públicos y su libertad de expresión en materia electoral dentro de redes sociales. Artículo que fue publicado en el fascículo número 5 de la revista Ius Comitialis, que corresponde de enero a junio, del semestre de enero a junio del año 2020, del año pasado. Y bueno, sin más preámbulo, doctor, quisiéramos entrar de una vez en materia con algunas preguntas acerca de su artículo que fue publicado. De inicio, yo le preguntaría, doctor, ¿cuál es el papel que desempeñan las redes sociales actualmente en los procesos electorales? Son un tema muy álgido porque las redes sociales han tenido un auge bastante tremendo y desde luego han tenido un impacto importante en materia de elecciones. ¿Cuál sería ese papel? Sí, pues indudablemente las redes sociales actualmente son el tema de vigencia y de discusión actual en materia política y en materia de defensa jurídica, ¿no? Pero indudablemente el rol que desempeñan las redes sociales actualmente en un proceso electoral es fundamental. Se están convirtiendo en actores, ¿sí? Estos medios de difusión, actores primordiales de la comunicación política, ¿no? Compitiendo fuertemente con un modelo de comunicación política tradicional de radio y televisión, completamente regulado en nuestro país. Y las redes sociales han venido a darle a la libertad de expresión y al sistema democrático un mayor abanico de oportunidades a las personas para poderse enterar, para poder opinar y para poder distribuir y conocer información. Actualmente las redes sociales, bueno, en este rol de los procesos electorales son fundamentales para conocer la propuesta política, el discurso político de los actores, de las diversas candidaturas que iniciarán su ejercicio en unas semanas más, titulares del Ejecutivo, diputaciones federales y, bueno, ayuntamientos y diputaciones locales en algunos casos, ¿no? Entonces son los medios ahora adecuados para poder distribuir más y mejor información a diferencia de lo que existe en redes sociales, ¿no? Entonces tenemos mayores canales y la oferta indudablemente pues es mucho más amplia, a diferencia de lo que existe en 2 o 3 canales de televisión que pautan específicamente con tiempos determinados y durante días y horarios determinados el poder transmitir información. Pues ahora las redes sociales han venido a dar un rol distinto a los procesos electorales, a dar un panorama de 24/7 durante los meses de campaña y completa apertura al discurso político, tanto de las candidaturas como de la ciudadanía que puede
manifestar y conocer cualquier ideología desde estos apartados de redes sociales. Estamos hablando que las redes sociales no solamente tienen impacto en cuanto a cuestiones, digamos, triviales, ¿no? Cuestiones normales de comunicación entre las personas o entre la sociedad, sino que además tienen ahora ya un impacto importante en incluso los procesos electorales, ¿no? En ese sentido, doctor, ¿cómo la comunidad política se ve beneficiada? Ya nos comentó algo sobre esto, por la mayor agilidad en la comunicación, pero ¿qué considera? ¿Cómo se puede beneficiar de las redes sociales o en qué le benefician a la comunidad política? Sí, indudablemente las redes sociales vienen a dar un mayor abanico de distribución de información y sobre todo de comunicación y cotidianidad. Creo que las redes sociales permiten ser un pulso, ¿no? Permiten que la gente conozca y que los actores políticos conozcan y sean más sujetos al escrutinio público, ¿no? Creo que eso es lo que verdaderamente arrojan las redes sociales a los actores políticos, más allá del tiempo y los espacios para poder discutir cualquier idea, otorgan este abanico de que la misma gente sea el pulso, de que la misma gente replique tus contenidos y que a diferencia de televisión y radio, donde es un canal unidireccional, que solamente las personas, la ciudadanía aprecia el spot y posiblemente lo que sucede en los diálogos políticos o en entrevistas, en noticieros o en canales de televisión. Pero las redes sociales al actor político, a los actores políticos les dan un pulso distinto. Permiten interactuar, permiten distribuir más información, permiten distribuir otros tipos de contenidos y que la gente interactúe, que no sea un canal unidireccional como el modelo tradicional, sino que le permiten al modelo político ser bidireccional. Se crea contenido y las personas a su vez son distribuidoras de contenido y opinólogas. Anteriormente, radio y televisión particularmente son medios cerrados. Solamente quien tiene acceso a un micrófono, a una cámara, puede opinar, ¿sí? Puede ser escuchada. Las redes sociales le dan a los actores políticos la oportunidad de ser escuchados por más voces, pero también que esas voces se hagan escuchar. Y también, a su vez, no solamente es un beneficio de obligación, también conllevan responsabilidad, porque las redes sociales permiten este pulso del día al día. Si una persona que compite, un actor político que compite posiblemente por una reelección, pues tiene en redes sociales el seguimiento durante sus 3 años de trayectoria por las personas. Pueden ver su actividad cotidiana, pueden ver su trabajo, su quehacer diario y permitir evaluar ese trabajo. Pueden permitir ver qué está haciendo, cómo está funcionando y tener mayores elementos de seguimiento para poder exigir. Y también en el mismo sentido, pues le permiten ser mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Porque día a día estar informando y dando información le permite al actor político, los actores, informar, rendir cuentas. ¿Qué hago? ¿Qué se está haciendo? ¿Estoy trabajando? ¿No estoy trabajando? Reportar que estás en una sesión y todo este tipo de actividades, sin lugar a dudas, benefician en este sentido, ¿no? Y benefician también a las personas, porque las personas tienen una pluralidad de opiniones que también está discutible, ¿no? Pero dentro de esta pluralidad de opiniones es más fácil escuchar voces a favor, voces en contra, voces neutras, incluso voces que no les importa absolutamente nada el tema político. Entonces, en este abanico de la democracia, donde debieran existir más y mejores medios de comunicación, las redes sociales, indudablemente que a pesar de que tienen retos y dificultades que atender, que tampoco, digamos, vienen a ser la panacea, ¿no? Y decir, todo es perfecto en redes sociales. No, pues claro que no. Hay errores, hay dificultades y situaciones que atender. Pero sí, indudablemente dotan de armas tanto a las candidaturas como a la ciudadanía. Creo que faltaría esta responsabilidad de exigir por parte de la ciudadanía también un poco más en redes sociales, pero también no solamente el alzar la voz, sino también de alzar la voz de manera más informada. Todo está al acceso de ahí. Y en ese sentido exigir qué planeas hacer, cómo se planea hacer, qué propuesta tienes, cómo se ejecuta. Y eso a su vez
la idea tendría que ser que llegar a una ciudadanía más informada en estos medios y como consecuencia tener procesos políticos y candidaturas de mayor calidad, porque ante una mayor exigencia de las personas en redes sociales, de propuestas claras, de propuestas concisas y de ideas a desarrollar, pues los actores políticos tendrán mayor oportunidad de poder replicar. A diferencia de un modelo tradicional de radio y televisión donde el spot puede durar una cuestión de segundos. Prácticamente, ¿qué se puede distribuir de información? Uno o dos eslogans y se acabó. Y redes sociales otorgan un panorama diferente. Sí, es cierto, es muy impactante el efecto de las redes sociales. Pero también aquí hay un concepto que nos ha estado usted también manejando, doctor, que es el concepto de la libertad de expresión, ¿no? Que es el derecho a la libertad de expresión, que también ha sido muy discutido, la libertad de expresión no solamente en cuestiones o en casos, digamos, generales o comunes, sino también en casos electorales, ¿no? En casos políticos. Por eso, la pregunta sería, ¿existen límites a la libertad de expresión en el uso de redes sociales en un contexto electoral para los funcionarios públicos? Sí, pues claro, el debate actual es la libertad de expresión y se trata de privilegiar, es un derecho indudablemente fundamental, es el cimiento de todo sistema democrático, pero esta libertad de expresión no es un derecho absoluto y no es un derecho que todo tiene que estar tremendamente permitido. No, existen ciertas restricciones que estas restricciones en parte ya existen dentro del modelo de comunicación política tradicional. Y bueno, estamos sujetos a precisiones conceptuales y ya establecidas incluso en la Constitución que se trasladan a redes sociales, ¿no? Estos mecanismos de calumnias, estos mecanismos son sujetos también en redes sociales, estos mecanismos de respetar los tiempos establecidos en intercampaña, ¿sí? En la etapa de silencio y de reflexión electoral, son indudables también ahí con ciertos grados de restricción y constituyen límites que los actores políticos tienen para no trastocar los principios de equidad en la contienda electoral, ¿no? En este sentido, también las mismas reglas operan y hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas de las manifestaciones ahí vertidas, ¿no? Existen límites a estas expresiones, también existen límites en materia administrativa electoral, por ejemplo, la cuestión de los gastos reportados a través de redes sociales. Es decir, si bien las redes sociales son un ejercicio distinto a la comunicación tradicional, están bajo el mismo esquema. Sí, están reguladas, hay que dar cuentas, hay que fiscalizar, informar los contratos que se tienen, estos nuevos mecanismos de publicidad que están ahí. Y pues indudablemente se ha establecido también estos mecanismos y últimamente, sobre todo, que hemos visto en el caso de Estados Unidos y es a donde se viene el debate, estas restricciones que tienen los actores políticos a incitar el odio, a incitar este tipo de cuestiones dentro de sus perfiles, ¿no? Y es donde está precisamente este acotamiento a la libertad de expresión, hasta dónde llega, qué tanto puede decir un actor político, ¿sí? Bajo el amparo de la libertad de expresión. ¿Qué tanto puede decir un personaje que pretende participar en una campaña política, que está en un proceso de preregistro? Son las mismas reglas, tiene límites y está sujeto a las leyes electorales. Y bueno, parte de esta discusión actualmente y hasta hace unos días discutida por el Tribunal Electoral sobre estas cuestiones de la restricción al presidente de la República por la emisión de comentarios, ¿no? Es también este mismo mecanismo, estamos en discusión, digamos, todavía incluso en un proceso de debate no consolidado, pues más allá de que haya una decisión del Tribunal Electoral, sobre hasta dónde llegan estas opciones, ¿no? Es decir, se informa con qué comentarios, los mecanismos que se tienen son de información o pretenden trastocar y fijar un posicionamiento, pretenden distribuir una idea afín a una ideología, ¿no? Y estas restricciones están ahí en la Constitución, específicamente a la cuestión de propaganda gubernamental y todos estos temas de no poder dar a conocer
acciones, dar a conocer obras, dar a conocer programas, ¿no? Y entonces las redes sociales, pues indudablemente han venido a trastocar y a redefinir y a estudiar esta cuestión de límites. Porque indudablemente estamos en un espacio que no es público dominado por el Estado, sino que es un espacio privado que administra una empresa. Al final de cuentas, las redes sociales son una empresa. Y cada persona en lo individual decide, ¿sí?, adherirse a las condiciones que te da la empresa, abrir una red social y distribuir bajo tu amparo de la libertad de expresión lo que tú decides. Pero también estos límites han establecido, y el propio Tribunal Electoral ha establecido incluso criterios como la culpa invigilando, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, que los partidos políticos también tienen cierta obligación de en determinadas situaciones estar vigilando qué se dice, ¿no? Y ser responsables también de decir, bueno, se habla de este partido en una etapa que no se debe de hablar, veda electoral o bajo qué circunstancias, para evitar cualquier beneficio, ¿no? Entonces, parte de esos límites están ahí, ¿no? Y son trasladados a redes sociales. Y esta libertad de expresión, que es un aspecto muy importante, como justamente lo comenta, doctor, un aspecto importante de la democracia y de un Estado de Derecho, básicamente, se ve beneficiada la libertad de expresión, hablando de la materia política electoral, se ve beneficiada con lo que ofrecen las redes sociales o se ve perjudicada. ¿Cuál sería su perspectiva, doctor? Bueno, me parece que es una postura en discusión, pero creo que las redes sociales indudablemente benefician. Benefician en el sentido de que otorgan mayor pluralidad y mayores medios a las personas y a las candidaturas para distribuir sus contenidos. Pero también perjudican, porque hay elementos que no están contemplados incluso en la norma, ¿no? No está contemplado en la norma el caso de algoritmos, por ejemplo, ¿no? Que estos algoritmos vienen y te sugieren contenidos afines a tus gustos y a tus búsquedas en redes sociales o incluso en Internet, ¿no? Entonces, si hablamos de pluralidad y de neutralidad, cuando ingresan los algoritmos y nos están mostrando como primera opción de búsqueda, como primer, digamos, comercial o propaganda en tu red social, una propuesta del partido político X o de la candidatura política X, o sea, no es una cuestión al azar. Es una cuestión que el algoritmo, que las cuestiones tecnológicas te sugieren a partir de tus búsquedas, de tus ideologías que manifiestas en documentos que revisas, en páginas que accesas o incluso en los mismos personas que tienes de seguidoras, a quién le das like, a quién le das retweet. Y eso es un factor que te lleva a ver esa información. Entonces también es un reto y una discusión de decir, bueno, ¿son realmente plurales estas redes sociales o también inciden? Porque dentro de esta ausencia de pluralidad por los algoritmos, nos estamos perdiendo de un universo enorme de información. Lo ideal es que nos puedan permitir y garantizar opiniones con las que simpatizamos y opiniones a su vez con las cuales no simpatizamos y discrepamos, y que podamos conocer todo el hemisferio de discusión de ideas que hay y tomar una decisión informada de cara al sufragio. Y bueno, también uno de los retos que afrontan las redes sociales, de los más grandes, es precisamente el debate de las noticias falsas, ¿no? Así como son medios plurales y brindan grandes canales y cúmulos de información, también la dificultad es las noticias falsas. O sea, ¿de qué manera la ciudadanía puede discernir si un contenido es adecuado o no? ¿Quién emite esos comentarios? ¿Son verdaderos o no son verdaderos? Y entonces entramos en retos de una falsa realidad, ¿no? Donde se van transmitiendo estos tipos de comentarios, este tipo de imágenes y de todo, de noticias falsas que al final de cuentas pues no abonan a la democracia, sino que la debilitan. En lugar de tener un sistema de información y de libertad de expresión sólido, con una información de calidad, pues estamos también, nos propician un detrimento en este derecho de la libertad de expresión, pero sobre todo también una lesión al derecho de información de las personas, porque están recibiendo información de menor calidad. Y las personas pues, no se dan cuenta, ¿no? Es decir, y podemos debatir y reflexionar. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar
que, que existan estas condiciones, ¿no? De solución a estas dificultades, por ejemplo, de noticias falsas, de algoritmos. ¿Quién nos va a decir cómo vamos a saber si lo que estamos viendo es realmente lo que verdaderamente hay, lo que únicamente hay, y no nos perdemos de otros elementos? Sí, efectivamente, ahorita me estaba acordando precisamente de ese aspecto, ¿no? De la cosecha que hacen las redes sociales, de datos de las personas que incluso invaden o perjudican cuestiones de privacidad, ¿no? Que han sido tradicionalmente utilizados o recientemente utilizados en elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Datos extraídos de redes sociales. Es un tema muy impactante. ¿De qué forma es posible analizar el discurso de los funcionarios públicos en redes sociales sin afectar la libertad de expresión? Este es un tema, una cuestión que me parece muy interesante, porque posiblemente ese análisis del discurso pueda o no realizarse, ¿no? Pero si se realiza, a lo mejor afecta la libertad de expresión o a lo mejor no la afecta. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, indudablemente creo que estamos en la situación, esta es la situación como la situación medular, ¿no? Es decir, cómo podemos analizar todas estas expresiones, todo este ejercicio, cúmulo de información y discursos de los funcionarios públicos. Pero me parece que hay algunos elementos que nos pueden ayudar a discernir y a darle claridad a este rol. Y uno de esos es precisamente hacer un análisis, no solamente del discurso, del análisis del discurso que se emite, de las opiniones y de los mensajes, sino un análisis integral del ejercicio que los funcionarios o las funcionarias públicos, los actores políticos le dan a sus redes sociales, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, a partir de distintas etapas. Es muy claro, por ejemplo, identificar una red social, y estas redes sociales a su vez pueden tener una clasificación y pueden ser redes sociales de uso exclusivamente personal, de uso exclusivamente político, es decir, o laboral, es decir, solamente para el ejercicio del cargo que se desempeña o de la función política activan las redes sociales. O tener un uso mixto, es decir, tengo una red social que estoy combinando con mi labor política, ¿sí? Como funcionario o funcionaria, pero a su vez tengo una red social que la combino con estos actores, pero también con mi vida personal. Creo que es la situación más difícil. Cualquiera de estos elementos nos puede llevar a analizar el actuar de los funcionarios o de las funcionarias. Si estamos indudablemente ante una red social donde precisamente y solamente se distribuye información de información política, pues es más fácil seguir la pista, seguir los datos y establecer estos límites, sí, establecer límites incluso a propaganda gubernamental e incluso discutir que estos funcionarios o funcionarias, como ya hay precedentes, no pueden, ¿sí? No pueden bloquear a alguna persona, algún ciudadano, alguna ciudadana, porque eso restringe el derecho a la libre expresión y a la información de la persona que lo está siguiendo, porque lo está utilizando como canal de información. Muy diferente a si un funcionario o funcionaria tiene una red social que la usa exclusivamente de carácter personal. Bueno, si sube con sus usos, gustos, sus distracciones, pues indudablemente no podrá tener el mismo ejercicio ni el mismo impacto. Si tratamos de medir el impacto y la influencia, el poder de penetración, hay que seguir estos elementos. Y aparte de esto, pues bueno, indudablemente no es la misma exigencia que puede tener un funcionario en uso libre y personal, en su carácter de persona más allá, lejana al cargo de una red social, que en el que aquella que utiliza con uso mixto preponderante a el ejercicio del cargo o preponderante al ejercicio personal. Es donde hay que poner atención a este tipo de cuestiones y a los contenidos que se emiten. Es decir, distribuyo lo que hago o distribuyo propiamente informes, ¿no? Es muy diferente a poner atención y decir, bueno, aquí estoy en sesión del Congreso. Bueno, pues a lo mejor es como si nosotros en esta sesión tomamos una imagen y decimos, bueno, aquí estamos en una sesión de charla y de entrevista. Es más o menos el mismo caso. Estamos relatando una actividad cotidiana, pero hay que poner atención a esa actividad cotidiana, qué impacto tiene informar, solamente decir qué hago
Y es preciso cuando hay que analizar, ¿no? Ya cuando entras y analizas, aquí en sesión, por ejemplo, de Congreso del Estado X, analizando y discutiendo la comparecencia del secretario de Salud del Estado en virtud del trabajo y del ejercicio hecho en la pandemia, donde le preguntamos sobre el ejercicio y sobre la inversión de los recursos y reconversión de hospitales. Ya estás informando parte de tu labor. Entonces ahí es donde podemos analizar y entrar y decir, ok, ese funcionario, esa funcionaria ya tiene una responsabilidad de información. Es distinto el criterio. Y prácticamente ahí, ¿sí? Es en donde podemos entrar y decir, ok, el funcionario y la funcionaria es medida con una vara diferente, porque no es cualquier persona. Es un funcionario que rinde cuentas a la ciudadanía. Ahí podemos exigir y la ciudadanía tiene el derecho de exigir a ese funcionario y a esa funcionaria. Y que valga decir, quisiera también precisar esta parte, ¿no? Es importante decir que no solamente es el proceso de exigir. Tal cual lo menciona la Constitución, la ciudadanía tiene que estar obligada a exigir de una manera puntual, clara, precisa, respetuosa y sin ningún insulto, ¿no? Que luego se da lo contrario y vienen insultos y vienen ese tipo de cuestiones en redes sociales. Incluso la ciudadanía se molesta porque el funcionario los omite y no les pone atención. Es el mismo precepto como si lo presentaras de manera escrita. Sí, hay que ser claro, con respeto, con tolerancia, sí, y con cuidado de lo que se emite. Más allá de ser funcionarios, también requieren ese respeto y esa claridad en lo que se les puede exigir. Pues resulta de verdad muy interesante toda esta temática, doctor, y desde luego temática derivada del artículo publicado. Y pues conminar a nuestros lectores a que lean el artículo, por supuesto, que estén más enterados acerca de esta temática bastante interesante, bastante importante para una democracia como lo es la libertad de expresión. Y otro tema, en combinación con esto, otro tema que ha estado de moda, que son las redes sociales. Hemos llegado al final de esta conversación por situaciones de tiempo, para no abusar, por supuesto, del tiempo del doctor Enrique José Chaires Velasco, quien es autor, como dije en un principio, del artículo titulado Funcionarios públicos y su libertad de expresión en materia electoral dentro de redes sociales. Artículo que está publicado en el fascículo número 5 de la revista Ius Comitiales, de enero a junio de 2020, y que no quiero dejar de mencionar que es una revista incluida en Latindex y en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, REDIV. No me resta más que agradecerle, doctor, por este llamado y por estos comentarios, estas respuestas que nos ha dado para toda nuestra audiencia y nuestros lectores. No, muchas gracias por la oportunidad de difusión y de poder compartir este artículo en la revista que ustedes coordinan. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias. Y muchas gracias también a los lectores de la revista Ius Comitiales y a los que nos siguen en las redes sociales. A todos les quiero reiterar la invitación para que sigan consultando la revista y para que sigan las conversaciones que tendremos en un futuro próximo con otros autores. A nombre del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor José Dolores Alanís Tavira, y también a nombre del equipo editorial de la revista Ius Comitiales, les agradezco su atención. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.